Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Espero que esté contento, ¿verdad? Así como un servidor, hermano, de traer el mensaje de la palabra de Dios, de recibirlo también, ¿verdad? Hasta ahí donde usted se encuentra, su hogar, el trabajo, la iglesia, donde quiera que usted se encuentre, gocémonos, hermano, porque la palabra de Dios puede llegar a nuestras vidas, amén. Y demos gracias a Dios por estos medios, hermano, que fíjese bien, nos facilitan en estos tiempos el que la palabra del Señor pueda correr, hermano, a todo lugar. Amén. Oh, gloria a Dios. Hoy es jueves 24 de junio de este año 2021 y es un jueves más de la libertad en Cristo. Amén. Este estudio que hemos comenzado acerca de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. Una carta que también es conocida como la carta magna de la libertad en Cristo. Amén. Así que vamos preparándonos, amén, para que podamos recibir la enseñanza para este día. Amén. Bienvenidos en Colombia, bienvenidos en Ecuador, amén, en toda la República Mexicana, la iglesia local, en todos los estados de la República, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Alemania, en Londres y en Oriente. Que el Señor les bendiga a todos. Y vamos a orar, vamos a prepararnos para recibir este estudio precioso de la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Invite a su familia, invite a sus hijos, invite a su esposa, a su esposo, según el caso, ¿verdad? Y pasemos juntos la siguiente hora estudiando de la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Amén. Vamos a prepararnos, vamos a dejar que la presencia del Señor en esta noche, hermano, nos guíe al conocimiento de la Escritura hacia toda la verdad. Tenga su Biblia a la mano, su libreta para que tome notas. No estamos proyectando los días jueves, hermano, diapositivas, ¿verdad? Pero usted puede estar tomando notas y no olvide de tener ahí con usted su Biblia. Amén. Qué importante es que usted pueda estar leyendo junto conmigo la palabra de Dios para que usted pueda tener un acercamiento más grande, fíjese bien, de el contenido, hermano, que ésta tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, pues sean bienvenidos todos y vamos a comenzar, hermanos, orando. Amén. Cierre sus ojos conmigo donde sea que usted se encuentre y vamos a orar pidiendo la guianza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Señor, cuántas gracias te damos en esta noche por este tiempo que nos da, Señor, de podernos reunir desde casa, desde el trabajo, desde la iglesia, desde una bodega, aún desde una prisión. Señor, para ti no hay límites. Tu palabra corre, tu palabra llega, Señor, mi Dios, a todos los rincones de este mundo. Y pedimos, Padre, que la guianza de tu Espíritu nos lleve a poder, mi Dios, recibir la verdad que está contenida en esta. Espíritu Santo, recuérdanos las palabras de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y que tu palabra, Señor, sea, Señor, ese tesoro para nuestra vida, que transforme nuestro ser, que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, y que nos parezcamos más a ti, Señor. Que dejemos de ser nosotros para que seas tú, Señor, en nuestras vidas. Gracias por este hermoso tiempo. En tus manos estamos. Guíanos, Espíritu Santo. En tu nombre te damos las gracias. Amén. Bien, hermano, pues vamos abriendo nuestras Biblias. ¿Qué le parece? En Gálatas capítulo 3, versículos del 19 al 22. Amén. Le repito nuevamente la cita. Gálatas capítulo 3, versículos del 19 al 22. Cuando usted llegue ahí, se va a dar cuenta que el capítulo 3 termina hasta el versículo 29. Sin embargo, en este tema, hermano, que es, fíjese bien, el tema número 11 o el estudio número 11, solamente vamos a estudiar hasta el versículo número 22. Amén. Así que fíjese bien, la siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos terminando por completo el capítulo número 3. No se pierda esta serie. Si no ha visto los temas anteriores, le invito a que los busque. Están en YouTube, están en Facebook y usted los puede, hermano, localizar, los puede ver para que se sitúe en el contexto de todo lo que venimos, hermano, hablando a partir, obviamente, de la palabra del Señor. No nosotros, sino el Espíritu de Dios hablando a nuestra vida a través de la Escritura. Hermanos, nos reconocemos que somos
hermano, limitados y que necesitamos, hermano, la ayuda, la providencia de Dios para poder predicar, para poder enseñar. Amén. Así que bueno, ya está ahí en la cita, Gálatas 3, versículos del 19 al 22. Vamos leyendo lo que le parece. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura, mucha atención ahí al verso 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Este es el pasaje, hermano, con el que el apóstol Pablo comienza haciendo, hermano, una pregunta. La pregunta que el apóstol Pablo hace, él mismo la contesta, con esa importancia de que nosotros nos podamos dar cuenta de cuál es el propósito que en sí, fíjese bien, tiene la ley. Hoy en día muchos cristianos están abandonando la fe, están abandonando, hermano, el cristianismo y están siguiendo, hermano, preceptos del judaísmo, preceptos, hermano, de esta ley, de la cual, fíjese bien, el apóstol Pablo pregunta diciendo, ¿para qué sirve entonces? ¿Para qué sirve la ley? Y vamos a ver la respuesta, hermanos, que él mismo, hermanos, nos da en la palabra de Dios. Amén. Fíjese bien, el apóstol Pablo señala en este pasaje algo muy importante, que los judaizantes, así como los que pertenecen, fíjese bien, a cualquier otra secta, no entendían cuál había sido el propósito de la ley. Así que el apóstol Pablo intenta, fíjese bien, hacernos reaccionar, y en particular a los que se han ido del lado del judaísmo, a los que pertenecen a cualquier otra secta, fíjese bien, el apóstol Pablo les quiere hacer reaccionar haciendo una pregunta. Y creo que la pregunta, hermano, es bastante importante. ¿Por qué? Porque de la ley, fíjese bien, de la práctica de la ley se deriva, hermano, cualquier otra secta o, fíjese bien, el judaísmo, que en sí podemos describir el judaísmo como la religión, hermano, que le fue dada al pueblo de Dios, ¿sí? A los judíos o a los israelitas, ¿verdad? Es curioso, fíjese bien, cómo ya el término judío ya no se aplica, ¿verdad? O más bien ya se le dan otros como, por ejemplo, el que le acabo de mencionar, ¿verdad? El que ya no son judíos, sino que son israelitas, ¿verdad? Y bueno, esto se debe, fíjese bien, a varios motivos, ¿sí? A los que tienen que ver con el hecho, hermano, de que hay judíos en todas partes del mundo, pero que verdaderamente los que están en Israel, bueno, pues se les conoce como israelitas. Y bueno, mire, un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero en términos generales, ¿sí? Pablo hace una pregunta que es muy importante, ¿sí? Para aquellos que están abandonando el cristianismo y que van hacia la observancia de la ley, hacia la observancia del judaísmo, Pablo, hermano, pregunta y dice, ¿para qué sirve la ley? Creo que este tema, hermano, que es el tema número 11, que de hecho así le hemos llamado, ¿para qué sirve la ley?, es muy importante. Y si usted lo está viendo, yo le invito a que termine de verlo. Amén. Y si no entiende algunas cosas, tal vez sea necesario lo que ya le comenté, que vea los estudios anteriores para que pueda tener el contexto de todo lo que el apóstol Pablo comenzó a explicar desde el capítulo número 3. Amén. Bueno, entonces fíjese bien, el apóstol Pablo comienza haciendo una pregunta que es bastante lógica, ¿verdad? Con todo lo explicado anteriormente, Pablo se detiene y dice, bueno, entonces, ¿qué objetivo? ¿Para qué sirve la ley? Si la ley, fíjese bien, no fue dada sino hasta después de la promesa, y si la ley no puede enmendar a la promesa, y si también la herencia no viene por medio de la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Sí? El apóstol Pablo, fíjese bien, da la respuesta y la explicación en el mismo versículo 19, que es donde hace la misma pregunta.
Y él dice que fue añadida a causa de las transgresiones, ¿sí? Es decir, la ley fue añadida a la promesa. ¿Por qué? ¿O por cuál motivo? Por causa del pecado, por causa de las transgresiones. Ahora, mucha atención. A esto, hermano, fíjese bien, se pueden dar dos interpretaciones muy importantes. Vamos a ver cada una de estas. La primera es la que nos señala que la ley, fíjese bien, fue dada para enseñarles cómo actuar, es decir, para enseñarle a su pueblo cómo actuar en medio de un mundo gentil, en medio de un mundo, hermanos, lleno de paganismo, ¿sí? Un mundo pagano. Obviamente, hasta que llegara la simiente de Abraham. Recordemos quién es la simiente de Abraham. La simiente de Abraham es Cristo. Amén. Eso usted lo puede ver en el versículo número 6 del capítulo en el que estamos, que es el 3. Amén. Vea los estudios anteriores, le insisto yo en eso. Amén. Fíjese, entonces si la primera interpretación es la que nos habla, hermano, de que la ley era una guía temporal, solamente temporal, ¿sí? Para que vivieran de manera digna del Dios en que habían creído, ¿sí? Es decir, que los distinguiera de las demás naciones de la tierra por causa de haber sido escogidos por ese Dios todopoderoso. Pero ¿hasta cuándo tenía que ser esto? Hermano, pues hasta que, fíjese bien, hasta que la ley tenía que seguir un cierto curso, cumpliendo que, fíjese, la tarea de preparar el camino para la simiente de Abraham, quien es Cristo. Entonces vamos a entender esto, fíjese bien. Quiere decir esta primera interpretación que la ley le fue dada al pueblo de Dios por causa de las transgresiones. Es decir, para contener el pecado de su pueblo, Dios les dio una ley por amor, para que por medio de esta, fíjese bien, no tomaran la promesa como una oportunidad para vivir, hermano, en un libertinaje que le ofendiera a Dios mismo, sino que les fue dada una ley como una guía temporal. ¿Para qué? Una guía temporal, hermanos, para que vivieran de una manera digna delante de Dios, ¿sí? Pero esta ley, al ser temporal, terminaría cuando se cumpliera la promesa de la simiente de Abraham. Es decir, hasta cuando Cristo encarnara y viniera, obviamente, ¿verdad?, al encarnar a este mundo y tomara nuestro lugar sobre esa cruz, hermano, entonces escuche esto. En el momento en el que el Cristo viene a este mundo, hasta ese momento, fíjese bien, en el que Él toma nuestro lugar en la cruz, hasta ese momento la ley era una guía que tenía también como propósito, ya lo dijimos, que el pueblo de Dios viviera de una manera digna, pero también tenía como propósito preparar el camino para el Hijo de Dios. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo, mire, déjeme ir rápidamente para allá. El apóstol Pablo en el capítulo número 10 de Romanos y en el versículo número 4 declara lo siguiente, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el objetivo de la ley, tanto el término de esta, escuche esto, es Cristo. Cuando Cristo encarna, cuando Cristo toma nuestro lugar en la cruz, la ley, hermanos, termina. Y es obvio que con ello, escúchelo, la ley no puede, como ya Pablo lo ha dicho desde el capítulo número 2, la ley no puede justificar al hombre. Quien es el único que lo puede hacer es el Hijo de Dios. Y es por ello, hermano, que también el apóstol Pablo desde el capítulo número 2 establece que el sacrificio del Hijo de Dios, que la fe en Él es superior a todo el rito y la observancia de la ley. Qué hermoso es entender esto, hermano. Quiere decir entonces, fíjese bien, que la ley le tenía que enseñar al pueblo, fíjese bien, al pueblo de Dios, una manera digna de vivir delante de Él. Al hacer ello,
se iban a distinguir de los demás pueblos de la tierra. Pero también con ello les estaba mostrando que la ley era el camino para preparar, fíjese bien, al que vendría y que verdaderamente por medio de la fe, y ya no, hermano, por medio de una ley, por medio del esfuerzo humano, solamente por el esfuerzo que el Hijo de Dios, por los méritos del Hijo de Dios que Él haría sobre la cruz, creyendo en Él, es como podríamos ser justificados, incluyendo el pueblo de Dios. Amén. Entonces, esto es hermoso porque fíjese, el hecho de que hoy en día muchos cristianos estén abandonando el evangelio de la fe en Cristo Jesús, es decir, el evangelio de la gracia, fíjese bien, es regresar, ¿sí?, a una ley que no puede salvar, que no puede, hermano, ponernos en la correcta relación con el Padre. Pero qué tremendo es esto, escúchelo. Todos aquellos que dejan la fe cristiana, que dejan la fe en Cristo Jesús, fíjese bien, se hacen tan duros, se hacen muchos de ellos tan sabios, se hacen muchos de ellos tan soberbios, hermano, que al regresar a la ley, fíjese bien, ven a los cristianos o ven al cristianismo, hermano, como de lo peor, ¿sí? Siendo que son ellos, escuche esto, siendo que son todos ellos, al hacer eso, quienes están abandonando la forma correcta de agradar a Dios, que es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y mire qué triste, regresan a preceptos de hombres, regresan a reglas, a normas, hermano, que no pueden salvar a nadie, que no pueden justificar a nadie. Y que ya vimos, ¿verdad?, en el capítulo 3, en versículos anteriores, que la ley, hermano, lo encerró todo, fíjese bien, en maldición, en muerte, en pecado. La ley, hermano, otro propósito que tenía era mostrar el pecado, y eso tiene que ver con la segunda interpretación. Pero qué triste es, fíjese bien, haciendo este paréntesis, que muchos, hermanos, que ya no se conforman al evangelio de la gracia, ¿sí?, porque quieren aprender más y porque quieren conocer, ¿verdad?, y se justifican de muchas maneras. Mire, terminan bajo una ley que no les justifica delante de Dios, sino que los esclaviza a la condenación, al pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Y créame, hermano, que esto que le estoy comentando es bastante real, ¿sí? Mucha gente, hermano, que ha abandonado las filas del cristianismo, mire, se llenan de tal soberbia porque ahora dicen conocer más, ¿sí?, que llegan a un punto, hermano, en el que, fíjese bien, dejando la fe en Cristo Jesús, el evangelio de la gracia, tratan de agradar a Dios por medio de la observancia de una ley que claramente dice la palabra de Dios en palabras del apóstol Pablo, que esa ley solamente sirvió hasta que Cristo viniera. Cuando Cristo vino y murió por nosotros en la cruz, lo que cuenta, hermano, ya no es la ley. Lo que cuenta para ser justificados delante de Dios es ahora la fe en Él, en los méritos que Él llevó, hermanos, que Él hizo por cada uno de nosotros, tomar nuestro lugar. Amén. Fíjese bien, la segunda interpretación, hermano, que tiene que ver con la explicación que el apóstol Pablo comienza a dar, es de que la ley fue dada, hermano, para revelar el pecado del hombre, ¿sí? Ya que frente a esta ley, fíjese bien, nadie puede considerarse justo. ¿Qué significa? En otras palabras, lo que significa, hermano, es que la ley, fíjese bien, es incapaz de cumplirse. No ha habido hombre, no lo hay y no habrá hombre, escuche, que pueda cumplir en su totalidad la ley. El único quien lo pudo hacer fue el Hijo de Dios. Y por ello, hermano, Él fue el sacrificio perfecto. Él fue, fíjese bien, hermano, ¿cómo decirlo? Jesús en la cruz, hermano, fue el sacrificio suficiente y perfecto por medio del cual usted y yo podemos ser justificados delante del Padre. Amén. Pero la ley, hermano, nadie la puede cumplir. Y como lo hemos visto en estudios anteriores, ¿sí?, que cuando se falla en un mandamiento,
se hace transgresor de toda la ley. Nos lo dijo también Santiago. Recuerda ese pasaje, ¿verdad? Donde Santiago dice, ¿verdad? Que aquel, ¿verdad? Que ofende en un solo punto, dice, ya se hace transgresor de todos los demás. También Pablo lo señala. Quiere decir entonces, hermano, fíjese bien, bajo esta segunda interpretación, que la ley, fíjese bien, nos muestra nuestra debilidad. Al no poderla cumplir, necesito entonces algo mejor que la ley para ser justificado delante del Padre. ¿Estamos entendiendo? Esta es una explicación, hermano, bastante útil y bastante práctica. Si la ley no se puede cumplir, no hay justo que pueda cumplir todos los preceptos de la ley, entonces necesitamos algo mejor que la ley para ser justificados delante del Padre. Y eso, hermano, fíjese bien, es la simiente de Abraham, quien es Cristo. El creer en Él, el depositar nuestra confianza en Él, en aceptar lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, es lo que nos pone en la correcta relación con el Padre y asimismo nos justifica aceptando lo que Él hizo como el pago, hermano, de nuestros pecados, nos justifica delante del Padre, delante de Dios. Y obtenemos con ello la salvación y la vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano, que entonces estas dos interpretaciones, hermano, hermana, en cuanto a la respuesta que el apóstol Pablo nos presenta de para qué sirve la ley, nos tienen que quedar, fíjese bien, bastante claras en el hecho de que la obra de Jesucristo sobre la cruz es superior a todo lo que está escrito en la ley. Cristo, hermano, no quebrantó la ley. Cristo, hermano, no la desechó, no la invalidó, como dice él mismo, ¿verdad? Que él, hermanos, no vino a abrogar la ley, ni a los profetas, sino que él cumplió toda la ley. Él fue el único hombre que lo pudo hacer. Entonces, hermano, quiere decir que el sacrificio de él sería perfecto, y escuche esto, superior a toda la ley. Amén. Fíjese que en los versículos 19, así como en el 20, el apóstol Pablo hace énfasis en que la ley fue dada mientras llegaba la descendencia de Abraham, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Fue algo temporal, algo que estamos tratando de explicar. Al nacer la simiente, o sea, al encarnar Cristo, al nacer en este mundo, el heredero verdadero, quien es él, ¿verdad? El heredero de Abraham, bueno, la ley entonces ya no era necesaria porque él tomó el lugar de guía. Si la ley era una guía temporal, ahora escuche esto, Jesucristo es ahora el guía, hermanos, ya no temporal, sino permanente. ¿Por medio de quién nosotros podemos ser justificados delante de Dios? La ley fue dada temporalmente, pero el sacrificio de Cristo, hermano, es para siempre, es permanente. Amén. Fíjese bien, el pasaje, hermano, presenta también dos principios bastante claros. El primero tiene que ver con que la promesa fue hecha directamente por Dios, fíjese bien, a Abraham. Esto lo vimos, ¿verdad? Con anterioridad, desde ahí, desde el versículo número 6 del capítulo 3, ¿sí? La promesa, hermano, fue hecha directamente de Dios con Abraham. Mientras que la ley, fíjese bien, fue hecha por mediadores, ¿sí? Por eso la promesa es superior a la ley. La ley necesitó de mediadores, ¿sí? Pero el pacto de Dios con Abraham fue un pacto directo. Un pacto, hermano, de él precisamente, del Padre, con Abraham. Mientras que la ley, hermano, necesitó hombres, necesitó mediadores para que esta, hermano, pudiera, ¿verdad?, ser de guía temporal para el hombre. Quiere decir, hermano, entonces con esto, fíjese bien, que nos lleva a entender el segundo principio. Si el primero fue entender eso, fíjese bien, ahora el segundo principio nos lleva a que es una implicación derivada, hermano, de la necesidad de un mediador, ¿sí? Es decir, si la ley era insuficiente para justificarme, entonces eso me lleva a tener la necesidad
de alguien superior, de algo mejor, de un mediador, fíjese bien, lo cual exige la presencia de dos partes y el requisito, escuche esto, de que ambas cumplan con su función. En el caso de la ley, fíjese bien, en el caso de la ley, ya que solo una parte puede cumplir, hermanos, el pacto se invalida, ¿sí? Pero, escuche esto, la promesa no tiene mediador porque fue dada unilateralmente. ¿Y qué significa que es dada unilateralmente? Es decir, la ley, perdón, la promesa, fíjese bien, el mediador, ¿sí? Fue dada, fíjese bien, escuche esto, directamente de Dios con Abraham, ¿sí? Es decir, no hubo mediadores como en el caso de la ley, sino que el pacto que Dios hace con Abraham establecía a un único mediador, Jesucristo, quien sería, fíjese bien, por medio de su obra en la cruz, suficiente, el sacrificio perfecto y superior a la ley para justificarnos delante de Dios. Dios empeñó, fíjese bien, su palabra y no hace falta nada más. Dios actuó con soberanía absoluta. Él, hermano, entabló el pacto con Abraham. Él tuvo la iniciativa, hermano, de llevarlo a cabo. Y escuche esto, no necesitaba que nadie mediara entre él y Abraham. Así que no queda duda acerca de que el pacto de Dios con Abraham, donde le da la promesa de su simiente, es decir, de Cristo, no cabe duda, hermano, que el sacrificio de Cristo en la cruz es superior a la ley. No cabe duda, hermano, de eso. Qué importante, hermano, es entenderlo. El verso 20, ¿verdad? Es lo que nos señala cuando dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, ponga mucha atención al verso 21, en el cual leemos lo siguiente. Hace una pregunta también Pablo, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y él mismo contesta, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, es decir, pudiera justificar, pudiera dar vida, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Dice Pablo, si verdaderamente el ser justificados se lograra por medio de la ley, entonces no sería necesaria la promesa. Porque entonces, como dice aquí, pues la justicia, el ser justificado, sería entonces por la ley. ¿Sí? Y entonces no hubiera necesidad de que Cristo hubiera muerto en la cruz tomando nuestro lugar. Pero se da cuenta de lo que Pablo explica. En este versículo, fíjese, Pablo nos habla de que la ley no contradice la promesa porque no se diseñó para dar vida ni para justificar. ¿Estamos entendiendo? En otras palabras, la ley solamente fue dada como una guía temporal para comportarse en medio de todo el mundo, en medio de todo el paganismo que había en el mundo, distinguir a un pueblo, fíjese bien, escogido por Dios, que le agradara a Él. Pero esa ley no podía justificar. Esa ley solamente le indicaba a su pueblo la necesidad de un mediador que fuera superior a la ley, porque nadie podía cumplir la ley y nadie hasta el día de hoy puede cumplir con la ley. ¿Estamos entendiendo, hermano? Esto es importante. Entonces, hermano, fíjese bien, la ley no fue diseñada para justificar. La ley fue dada por causa del pecado, para que el hombre se apartara del pecado por medio del mandamiento y que por medio de éste pudiera agradar a Dios. Sin embargo, el hombre no podía cumplir con la ley. La tendencia pecaminosa lo llevaba a fallar, a transgredir un mandamiento que lo hacía, fíjese bien, transgresor de todos los mandamientos. Por lo tanto, al ser una guía temporal, también le mostraba al hombre la necesidad de un mediador superior que sí lo pudiera justificar. Esto habría resultado, fíjese bien, imposible, porque la ley solo condena. Se oye fuerte, pero es lo que el apóstol Pablo, hermano, nos menciona.
desde el versículo número 10 en adelante de Gálatas 3, el mismo capítulo donde estamos. La ley solo condena. Si pudiera producir, fíjese bien, el resultado de la justificación, entonces no hubiera necesidad, hermano, de que Dios nos haya dado la salvación a través de su Hijo Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, por demás, hermano, murió Cristo, me explico, como Pablo también lo señala. Por demás murió Cristo, porque si el que yo me justifique es por medio de cumplir la ley, entonces no había necesidad de que Cristo muriera sobre la cruz. Pero Cristo murió en la cruz. ¿Qué significa? Que la ley, hermano, no nos podía justificar. No fue diseñada para eso, sino solo para distinguir a un pueblo de entre las demás naciones de la tierra mientras llegaba la promesa de la simiente. Una vez llegado Cristo, entonces la ley terminaba hasta allí. El fin de la ley es Cristo, tanto como propósito, tanto como término. Hasta ahí llegó la ley. Por lo tanto, a partir de ese momento, la única manera de ser justificados, todos los seres humanos, incluyendo los israelitas o incluyendo los judíos, es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Lo dice la palabra. Fíjese bien, la ley fue necesaria para mostrarnos la necesidad de recibir la salvación por fe. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Siendo todos pecadores, escuche esto, siendo todos pecadores, no nos podíamos salvar. ¿Sí? Necesitábamos la gracia de Dios. ¿Sí? Incluso hoy en día, hermanos, somos pecadores y no nos podemos salvar a nosotros mismos. Hoy en día necesitamos la gracia de Dios. Y para que el hombre se salve, necesita siempre la gracia de Dios. No que el hombre haga algo para salvarse, no puede, sino que solamente se puede salvar por los méritos del Hijo de Dios. Amén, la gracia de Dios. La ley no se puede contraponer a las promesas, ¿sí? Porque ayuda, fíjese bien, a realizarlas al hacer sentir al hombre la necesidad del favor divino, ¿sí? Y al mostrarle, fíjese bien, que debe poner su confianza en Cristo Jesús. ¿Usted ha puesto su confianza en Él? Si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Amén. Así que crea en Él con todo su corazón. Confiéselo con su boca a Él como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida. Y deposite toda su confianza en Él. Fíjese bien, si hiciéramos un resumen hasta aquí, significa, hermano, hasta este versículo, el 21, que este pasaje nos da fíjese bien, o nos muestra, ¿sí?, 3 debilidades que la ley tiene, ¿sí?, o 3 maneras en las cuales es inferior a la promesa, es decir, a Cristo, ¿sí? Al señalar estas debilidades, el apóstol Pablo, hermano, lo que quiere hacer es mostrar de nuevo que la bendición de Dios se recibe por la fe en la promesa. Es decir, que la salvación, la justificación, solo se recibe por medio de la fe en la promesa que Dios le hizo a Abraham y que se cumple en Jesucristo. O sea, creyendo en Jesucristo es que podemos ser justificados, obtener las bendiciones de Dios, ¿sí? Todo cristiano, fíjese bien, todo cristiano debe aprender, ¿verdad?, de memoria y guardar en su corazón estas verdades que vamos a compartir. ¿Qué le parece? Es una exhortación, ¿verdad?, a que las tengamos presentes, ¿sí?, las guardemos en nuestra vida. Ya sabe lo que es guardar. Guardar, hermano, es practicar. Amén, es poner por obra. ¿Qué le parece si vemos estas cosas? Fíjese bien. Número 1, hermano, todo cristiano debe de saber que ninguna ley, ni aquella del judaísmo, ni aquella que le fue dado al pueblo de Dios, hermanos, ninguna ley puede dar vida. Ninguna ley nos puede justificar. Solamente ¿quién? Jesucristo, creyendo en Él. ¿Sí? Fíjese bien, la ley condena, eso fue lo primero. Lo segundo, la segunda debilidad que estamos tratando de hacer énfasis en lo que Pablo explica al mostrarnos estas 3 debilidades de la ley. La segunda es, hermano, que la ley condena a todos como pecadores.
¿sí? A eso se refiere el verso 22. Mire, léalo conmigo. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, ¿verdad? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces con esto podemos entender, fíjese bien, muy bien, que la ley, hermanos, solamente nos lleva a condenación, por causa de mostrarnos nuestra debilidad como pecadores, porque no podemos cumplir con la ley. Por lo tanto, necesitamos un mediador, y ese mediador es Jesucristo, y Jesucristo, con su obra sobre la cruz, es superior a cualquier ley, incluyendo obviamente la observancia de la ley mosaica, que en el judaísmo les fue dada al pueblo hebreo, a los israelitas, a los judíos, ¿sí? Como una guía temporal, solamente algo temporal. Amén. Qué tremendo, hermano. Fíjese, esto me hace recordar de momento, hermano, cuando llevan a Esteban, ¿verdad? Recuerda a Esteban ahí en Hechos capítulo número 6, Hechos capítulo número 7. Este hombre, hermano, que comenzando, ¿verdad? Desde el tiempo de Abraham, desde Moisés, comienza a explicarle al Sanedrín el propósito, fíjese, mismo del que estamos hablando. ¿Cuál? Uno, de que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que ahora cuando creemos en Cristo Jesús, Esteban les quería demostrar, ¿sí?, que cuando creemos en Cristo Jesús, nuestra vida se convierte en ese templo del Espíritu de Dios. ¿Y por qué me hace, hermano, recordar esto? Hermano, por el hecho de lo que estamos explicando. Ese hombre de Dios, hermano, llamado Esteban, fíjese bien, cuyo ministerio, hermano, solamente se menciona en uno o tan solo 2 capítulos del libro de los Hechos. Trató de explicarle al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo israelita, fíjese bien, trató de explicarles, hermano, esto, que la justificación ya no era por medio de la observancia de la ley, ya no era por medio del rito de la ley, de la circuncisión, de los días de fiesta, ya no era por medio, hermano, de la observancia de los mandamientos, de las normas o de las reglas de la ley, sino que ahora era por medio de creer en Jesucristo, a quien mismo Esteban señala, ¿verdad?, que ellos lo mataron, ¿sí? Y que a consecuencia de creer en Él, fíjese bien, nuestra vida se convierte en el verdadero templo de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Qué tremendo, hermano, fíjese, es que desde esos momentos, desde esos tiempos, un hombre como Esteban, hermano, le trató de abrir los ojos al pueblo de Israel para que pudieran comprender lo que habían hecho, pero también lo que podían hacer al creer en Jesucristo. No lo escucharon, ¿verdad?, sino que mataron a Esteban, hermano, y a partir de ahí, fíjese bien, Dios llamaría a un hombre como Saulo de Tarso, ¿sí?, a un fariseo de fariseos, a un hebreo de hebreos, para que, entendiendo que la ley solamente lo llevaba a condenación y que él no podía ser justificado por medio de esta, entendiendo que solamente lo que lo justificaría sería poner su fe en Jesucristo, fíjese bien, ese hombre Saulo, llamado Pablo, se encargaría también de explicar todo esto que estamos hablando, hermano, al pueblo de Dios, para que pudiera abrir los ojos y entender que no es la ley la que los justifica, sino que lo único que los puede justificar es la fe en Cristo Jesús. Y yo le invito a ver las predicaciones de los domingos. El domingo pasado comenzamos a hablar acerca de la conversión del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso. Y el domingo que sigue y sucesivamente vamos a estar viendo, hermano, en el libro de los Hechos, todos los acontecimientos que llevarían a este hombre, Pablo, ¿verdad?, a tratar de hacerle ver a su pueblo, al pueblo de Israel, la necesidad de poner su mira en un sacrificio más perfecto, no el de animales, no el del rito de la ley,
sino en el sacrificio perfecto a través de Jesucristo. Y no es la excepción que Pablo, ¿verdad? Por ello, le escribía a los Gálatas, el que no siguieran el judaísmo, el que no desecharan el evangelio de la gracia que habían creído. Y ellos mismos tuvieron la evidencia del evangelio de la gracia, quien fue el Espíritu Santo sobre sus vidas, a lo que Esteban se refería. Pablo quiso, hermano, por medio de esta carta magna de la libertad en Cristo, esta carta a los Gálatas, abrirle los ojos, fíjese bien, tanto a judíos como a gentiles, de que la única manera de ser justificados de todo ser humano es por medio de los méritos del Hijo de Dios, por medio del regalo de Dios que es su gracia en Cristo Jesús. Estamos entendiendo, hermano, qué hermosa es la Escritura, qué preciosa es la palabra de Dios. Amén. La tercera debilidad, fíjese bien, que también nos menciona el mismo versículo número 22, es, hermano, la que señala que, fíjese, la promesa de bendición de Dios se ha dado, escuche esto, se ha dado a los pecadores que han confiado en Cristo, ¿sí? Es decir, la justificación, ¿sí? La justificación es para los hombres, es para aquellos que somos pecadores. Todos hemos pecado, dice la palabra que no hay justo ni aún uno, todos nos desviamos, ¿sí? Todos, hermanos, nos separamos de Dios para seguir el pecado. Bueno, nosotros como pecadores, escuche, somos los mejores candidatos. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios por medio de confiar en el sacrificio perfecto de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y obtener en esa bendición de Dios la justificación de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Entonces crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Amén. Y como lo hemos dicho hace un momento, creyendo en su corazón en Él y confesándolo a Él con su boca como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida, entonces estas bendiciones de Dios, justificación, salvación y vida eterna, vienen a usted por poner su confianza en Él y no en una ley, no en cualquier otra ley, no en una secta, no en el judaísmo, sino en el Evangelio de la gracia. ¿Y cuál es el Evangelio de la gracia? Es creer, no en mis méritos, sino en los méritos del Hijo de Dios a favor mío. Amén. Yo no puedo hacer méritos para salvarme. No puedo cumplir una ley, soy incapaz de hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, yo necesitaba de los méritos de otro que fuera perfecto para que me salvara. Y ese otro es la simiente de Abraham, es Cristo, que fue dado como promesa al patriarca Abraham. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Es hermosa la palabra de Dios. Ahora, escuche esto. Es muy importante también entender lo siguiente. Amén. Fíjese bien. Con todo esto, hermanos, podemos entonces concluir, fíjese bien, que la ley fue dada temporalmente para condenar a todos los hombres y no puede dar vida, ¿sí? Porque nadie, escuche, porque nadie puede cumplirla totalmente. Por este motivo, la promesa, quien es Cristo, que es la gracia, es superior. ¿Qué le parece? Amén. Alabe a Cristo, hermano, hermana, conmigo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nos tenemos que dar cuenta de un hecho, hermano, que es muy, pero muy peculiar, muy característico. ¿Cuál? El que cómo es que muchos, fíjese bien, están abandonando la palabra, están abandonando la fe en Cristo, están criticando al cristianismo, están, hermano, fíjese bien, humillando a los cristianos, llamándolos ignorantes, llamándolos mediocres, llamándolos de muchas maneras, y yéndose, fíjese bien, a una ley que, como dice Pablo, ¿para qué sirve la ley? Fue dada temporalmente hasta que viniera Cristo. Una vez que vino Cristo, quien nos salva es Él. El fin de la ley es Cristo. Lo que cuenta a partir de ello, escuche,
es una vida de santidad, ya no guardando la ley, porque la ley no nos salva, la ley no nos pone en la correcta relación con Dios. Lo que sigue a partir de creer en Cristo Jesús es cuidar nuestra salvación, es vivir una vida en santidad, es cuidar, fíjese bien, la nueva vida que ahora Cristo nos ha dado, de cómo Él nos redimió, fíjese bien, de la maldición del pecado, cómo Cristo nos salvó de la vida que llevábamos alejada de Él, que nos conducía a la muerte, y viviendo una nueva vida agradándole a Dios. Esto es igual de importante, fíjese bien, por el hecho de mencionar que es por ello que muchos que abandonan el cristianismo y se van al judaísmo o a otro tipo de secta, fíjese bien, dicen, hermano, que el cristianismo es insuficiente porque cómo la salvación se puede obtener tan fácil con el hecho de solamente creer, y que por causa de que es tan fácil convierten su vida en un libertinaje. Y déjeme decirle, hermano, que tristemente eso es cierto, pero no justifica el hecho de que abandonemos la fe en Cristo Jesús. Es válido, porque es cierto. Muchos cristianos, fíjese bien, al entender que la salvación es por gracia, entonces llegan a hacer de la gracia una supergracia. ¿Y saben qué consiste en la supergracia? Sí, de hecho, hoy en día se ha convertido en una doctrina dentro de la iglesia cristiana. Consiste, hermano, en el hecho de llegar a pensar que si Cristo tomó mi lugar en la cruz y Él murió por todos mis pecados, si ya soy salvo, entonces no importa que yo siga pecando, aún deliberadamente, o sea, aún voluntariamente, no importa que yo peque, al fin de cuentas, Cristo ya murió por todos mis pecados. Esa es la doctrina de la supergracia que hoy en día, hermanos, se predica, se enseña en muchas iglesias, ¿sí? En muchas iglesias cristianas. Y ello es un error. Es por ello, hermano, que el apóstol Pablo, fíjese bien, en el capítulo 4 y 5 de Gálatas, cuando lleguemos ahí la próxima semana, se va a dar a la tarea, perdón, en el capítulo 5 y 6 de Gálatas, cuando lleguemos allí en su momento, el apóstol Pablo se da la tarea de que como cristianos no caigamos en los excesos, no caigamos en el extremo de la supergracia. ¿Por qué? Porque como mismo Pablo nos lo va a decir, o sea, ¿qué caso tiene que sigamos viviendo en las mismas cosas de las cuales Cristo nos rescató? Ese es un versículo, hermano, clave, y lo vamos a ver, ¿sí? En las palabras del mismo apóstol, aunado a todo lo que vamos a ver en la carta a los Gálatas. Pero sí me expliqué. O sea, la doctrina de la supergracia, que es errónea, que es equivocada, hermano, se soluciona entendiendo lo que Pablo dice en lo que acabo de mencionar. Del cómo, fíjese bien, podemos seguir viviendo en las mismas cosas, o sea, en el mismo pecado del cual Cristo nos rescató cuando nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Él como nuestro Salvador. ¿Sí? Es, hermano, como salir de la suciedad, fíjese bien, ser lavados, ser vestidos con ropa nueva, ¿sí? Y nuevamente irnos a la misma suciedad de donde salimos. Use su lógica espiritual. ¿Eso sería válido delante de Dios? ¿Sería correcto delante de Dios? Claro que no. Pero aún así hay gente que dice, sí, no importa cuántas veces yo me vuelva a ensuciar, no importa en dónde yo me revuelque, no importa cuántas veces yo me ensucie, al cabo, la salvación es por gracia, entonces Cristo todos mis pecados que yo cometa aún a futuro, ya no me afectan a mi salvación. Yo ya soy salvo. Y es por eso que muchos cristianos, fíjese bien, siguen viviendo en el mismo pecado en el que ellos dicen creer que Cristo los rescató de él, que Cristo los rescató de ese pecado. Una persona que venía de adulterio, viene a los pies de Cristo y sigue viviendo en adulterio.
ello, hermano, no es correcto. Me explico. Una vez que nosotros venimos a los pies de Cristo, una vez que nosotros creemos en Él, como el Cordero de Dios, como el Salvador de nuestra vida, como el sacrificio perfecto y suficiente, poniendo toda nuestra confianza en Él, debe de haber un cambio en nuestra vida. Debo de comenzar a poner en orden mi vida. El varón que venía del pecado de adulterio, cuando viene a los pies de Cristo, debe de abandonar ese pecado de adulterio. La mujer que venía, hermano, de un pecado de mentira o de un pecado, hermano, llamémosle del que sea, todo hombre o mujer que venimos a los pies de Cristo con vidas, fíjese bien, tan llenas de pecado, cuando venimos a Él y ponemos nuestra confianza en Él, a partir de que recibimos la justificación, la salvación y la vida eterna, por creer en los méritos de Él, para que éstos nos salven, a partir de allí necesitamos darle un cambio a nuestra vida, comenzar a meter en un orden de Dios, en un orden bíblico, en un orden a los mandamientos de Dios, nuestra vida. No puedo seguir pecando de la misma manera en la que yo lo venía haciendo estando en Cristo. No puedo seguir viviendo en adulterio, no puedo seguir viviendo en robo, no puedo seguir viviendo en fornicación, no puedo seguir viviendo en el mismo pecado del cual se supone Cristo me ha rescatado. Dígame entonces qué caso tendría. Y ese es un argumento, fíjese bien, estoy comentando todo esto, porque ese es un argumento que, como le digo, es válido, del por qué muchos que han abandonado la fe cristiana dicen que es muy fácil la salvación y que como es tan fácil, por eso el cristiano sigue viviendo en el mismo pecado del cual Cristo lo rescató. Entonces abandonan la fe cristiana y se van a sectas o se van al judaísmo a observar leyes, a observar mandatos de hombres, a observar, fíjese bien, ritos, ¿sí?, y reglas de hombres para tratar de entrar en la correcta relación con Dios. No sé si me estoy explicando con todo esto. Se lo vuelvo a repetir. En el capítulo 5 y 6, Pablo nos va a enseñar lo que es vivir correctamente la libertad en Cristo y no llevar esa libertad a un libertinaje que precisamente ha hecho que muchos abandonen el cristianismo y se vayan a seguir preceptos, leyes humanas para tratar de agradar a Dios, incluyendo al judaísmo. Quiere decir entonces que yo debo de ser consciente de que si mi salvación costó la vida del Hijo de Dios, entonces yo no puedo seguir viviendo en el mismo pecado del cual me he arrepentido y del cual al creer en Cristo Jesús he sido justificado. ¿Qué debo de hacer a partir de allí? Alinear mi vida a Cristo, hacer lo bueno en mi vida, vivir una vida en santidad, una vida que hable de la vocación que ahora he recibido en Cristo Jesús. Una vida en la cual, fíjese bien, podamos manifestar con nuestras obras que somos una nueva creación. Y póngame mucha atención, lo hemos explicado muchas veces. Las obras, escuche esto, las obras que ahora yo debo de manifestar en mi vida no deben de ser para salvación, sino que son por causa de la salvación que he recibido. En otras palabras, los que somos cristianos debemos de tener buenas obras, no porque éstas nos salven, no, es un error. La salvación la tenemos al momento de creer en las obras del Hijo de Dios. Pero escuche esto, si es necesario que como cristianos tengamos buenas obras para que éstas hablen de la salvación que hemos recibido. O sea, son por la salvación, mas no para salvación. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, cuando equilibramos, fíjese bien, cuando sujetamos nuestra vida en obediencia a Dios, por causa de la justificación que hemos recibido por el sacrificio de su Hijo en la cruz, entonces ya no se nos hace fácil vivir en desorden. El desorden del que vengo, el adulterio, el pecado, la mentira, el robo, llamémosle cualquier forma de pecado en el que he vivido,
desordenó mi vida. Cuando vengo a Cristo, ¿qué debo de hacer? Comenzar a ordenar todo lo que el pecado desordenó en mi vida. ¿Sí? Si estoy viviendo en adulterio, debo de dejar de vivir en adulterio y ponerme en la correcta relación, ¿verdad? Con mis semejantes, ¿sí? Para que esto hable de la salvación que he recibido de Dios. Amén. Oh, hermano, esto que estamos explicando, mire, son puntos, ¿sí? Que doctrinal o teológicamente son importantísimos para nuestra vida cristiana. ¿Sí? No puedo seguir viviendo en el mismo desorden del cual le he pedido a Cristo que me perdone y que sea mi Salvador. Si yo entiendo el desorden en el que está mi vida, lo menos que puedo hacer, ¿sabe qué es? Es ordenar ese caos de mi vida. ¿Por qué? Pues porque soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó ese desorden. Amén. Y si Él me lo perdonó, pues lo menos que puedo hacer es agradarle a Él, no para salvación. Ya soy salvo, ya la salvación ya la tengo, pero lo debo de hacer para que ello hable, fíjese bien, de la salvación que he recibido a través de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, fíjese bien, cuando nosotros mostramos una vida en santidad, cuando nosotros mostramos una vida en la correcta libertad en Cristo, mire, nuestra vida se convierte en un fuerte argumento para todos aquellos que dejan el cristianismo y se van, por ejemplo, al judaísmo o a cualquier otra secta que por medio de la observancia de mandatos de hombres, de leyes, quieren agradar a Dios. ¿Sí? ¿Sabe? En muchas ocasiones he platicado con personas así, que están en el judaísmo, que están siguiendo esa línea, ¿verdad? Y me dicen que han encontrado allí, fíjese bien, aquello que les hacía falta, aquello de lo cual ahora sí se sienten satisfechos por la necesidad que tenían, ¿sí? Y cuando yo los escucho, yo les digo, Padre Santo, pues las necesidades, las cosas que yo necesito, las encuentro en la presencia del Espíritu de Dios, las encuentro en la presencia de Dios. Les digo, qué curioso que tú hayas tenido que dejar el cristianismo para seguir mandatos de hombres y encontrar lo que necesitabas, cuando lo pudiste haber encontrado si tan solo te hubieras puesto en comunión con el Espíritu de Dios. Y me sacan con que ahora están viviendo cosas guau, y yo les digo, pues es lo que yo estoy viviendo, es lo que yo estoy haciendo en mi vida por causa de la presencia de su Espíritu en mí, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios en mí. Les digo, yo no tengo necesidad de abandonar la gracia para irme, ¿sí?, a la ley, sino que en la gracia yo encuentro la plenitud, encuentro la presencia, encuentro la satisfacción, la llenura del Espíritu de Cristo en mi vida. Oh, hermano, ¿qué cosas, hermano, estamos hablando? Mire, muchas de las personas que me han dicho esos argumentos, ¿verdad?, que dejaron el cristianismo porque ya no los llenaba, mire, pues ni siquiera hacían un intento por ordenar su vida delante de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, encontraron en la ley, encontraron en el judaísmo, encontraron en muchas otras cosas la justificación de su debilidad. Nada más que lo muestran de que el cristianismo ya no me llenaba. Pues ¿cómo lo iba a llenar si no daba su brazo a torcer con Cristo para alinear, para ordenar su vida delante de Él? ¿Me explico? O sea, hermano, personas que vivían, fíjese bien, en desorden. ¿Sí? O sea, es fuerte lo que estoy diciendo, hermano, pero vivían en desorden o siguen viviendo en desorden. Pero se apegan a una ley humana, ¿sí? Aún en el judaísmo, a la ley de Moisés, para tratar así como de limpiar su conciencia, como de apaciguar su conciencia, ¿sí? Cuando permaneciendo en el cristianismo y si se arrepintieran, la presencia del Espíritu de Dios en ellos les daría la fuerza para
alinear y ordenar su vida delante de Dios. Y no andarían buscando, hermano, leyes, preceptos humanos. No andarían buscando, hermano, estar haciendo cosas con sus propios méritos para tratar de entrar en la correcta relación con Dios. Estamos explicándome, hermano. Me estoy explicando, perdón. Esto es muy importante, hermano, que derivado de lo que estamos explicando, de lo que Pablo nos está hablando, es necesario que lo entendamos. Hermano, hermana que me estás escuchando, si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú has depositado tu fe y tu confianza en Él, estás en lo correcto. Ahora lo que debes hacer es cuidar eso que has recibido, esa bendición de Dios que has recibido. Es decir, cuidar esa salvación y no convertir tu vida cristiana en un libertinaje cristiano, sino verdaderamente en una libertad cristiana, en la que tus obras hablen de alinear, de ordenar tu vida a Jesucristo. No para obtener salvación, sino por causa de la salvación. Es diferente. Lo que nos salva es la fe en Cristo. Pero las obras que yo debo de hacer a partir de allí deben de ser buenas, que hablen de ahora, fíjese bien, de que ahora mi fe y mi confianza están en Él. Buenas obras. Amén. Y no lo contrario. Obras, ¿verdad?, pecaminosas como las que vivíamos antes. Recuérdenlo. ¿Qué caso tiene seguir viviendo en lo mismo de lo cual Cristo nos rescató? Es ilógico. Amén. Y no convirtamos nuestra vida en un libertinaje, sino que la libertad en la que vivamos, escúchelo, se convierta en un testimonio correcto, en un argumento contundente de que el Evangelio de la gracia es lo único que nos salva y nos justifica delante del Padre, y no ninguna otra ley. Es por ello, hermano, por este motivo que la promesa es superior a la ley y a cualquier ley. ¿Quién es la promesa? Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la simiente de Abraham. Amén. Entonces podemos concluir. Fíjese que el mismo argumento que los judíos, que los israelitas utilizaban, los practicantes del judaísmo, que aún hasta el día de hoy utilizan en relación a Abraham, diciendo que son hijos de Abraham, Pablo lo aclara y dice, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que son justificados como él lo fue. ¿Cómo? Por medio de la fe. Amén. Por ello Habacuc, el profeta Habacuc dice, el justo por la fe vivirá, así como Abraham. Amén. Así que, hermano, entendiendo todo esto, cuidemos nuestra vida, no cayendo en excesos, manteniendo la correcta perspectiva del Evangelio de la gracia en nosotros. Vamos a orar. Vamos a concluir, hermano, el estudio, ¿verdad? Llevamos una hora, me parece, hermano, bastante pues adecuado, ¿verdad? Un estudio de una hora. Y yo quiero invitarle a todas aquellas personas que no han recibido a Jesucristo, que no han creído en Él como su Salvador, a que lo hagan en esta noche. Aquellas mujeres, aquellos hombres que nos están escuchando en Colombia, en estas prisiones, en estas cárceles, queremos decirles que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos estar en ella, pero necesitábamos un sacrificio que fuera perfecto. Y solamente el del Hijo de Dios fue perfecto porque Él no pecó, porque Él cumplió toda la ley que incluso le había sido dado a su pueblo. El sacrificio del Hijo de Dios es el sacrificio suficiente y perfecto que nos puede traer la bendición de Dios, que es la justificación, la salvación y la vida eterna. Y yo quiero invitarles, no solamente en Colombia, sino en Ecuador y en todas partes donde nos están oyendo, en todos los estados de la República, en Canadá, Estados Unidos, Europa y Oriente, a que nos aseguremos de nuestra salvación en Cristo Jesús, de la bendición de Dios para nuestras vidas. Y si usted no tiene esa seguridad,
Es por ello esta invitación. Y si usted acepta esta invitación, quiero pedirle que conmigo cierre sus ojos y repita la oración que yo voy a hacer. Repítala creyendo con todo su corazón, depositando su confianza en Él. Cierre sus ojos y diga después de mí: Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que eres el Cristo de Dios. Y en esta noche te abro mi corazón para que vengas a Él como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida, reconociendo que tomaste mi lugar en la cruz, que llevaste mis pecados en ella y que derramaste tu sangre y que diste tu cuerpo para salvarme. Y hoy hago mío tu sacrificio y creo en ti como el único y suficiente Salvador de mi vida. Te entrego todo mi ser. Dame de tu espíritu, que venga a mi vida y haga de mi vida su habitación. Lléname con tu espíritu, Cristo Jesús. Te doy las gracias, arrepintiéndome de mis pecados, pidiéndote perdón por ellos, cambiando mi forma de vida, cambiando mi proceder. Ya no vivir para el pecado, sino ahora vivir como una nueva persona para ti. Te doy las gracias en esta hora. A ti sea toda la alabanza y toda la gloria por siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo le felicito por hacer esta oración conmigo, porque ahora hay fiesta en el cielo por causa de que usted ha venido a la fe en Cristo Jesús. Así lo dice la palabra. Amén. Le felicito por esta decisión. Es la decisión más inteligente, es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. Y a partir de aquí le hago una invitación a que se congregue. Amén. A que busque un lugar en donde se predique la palabra de Dios y usted pueda recibir ese discipulamiento de la palabra, de la Biblia. Amén. Tiene las puertas abiertas con nosotros, pero si usted vive lejos, vive en otro país, busque un lugar en donde usted se pueda congregar. Amén. Felicidades. Y bien, iglesia, pues a todos los demás, yo les invito a permanecer en la verdad, que no nos desviemos de esta, que no cambiemos el evangelio de la gracia, hermano, por lo que el hombre nos pueda presentar y que pueda sonar o verse muy bonito. Permanezcamos en la gracia en Cristo Jesús. Y recuerde, no hagamos de la gracia supergracia. No hagamos de nuestra libertad en Cristo un libertinaje. Mantengámonos bien ubicados en la sana palabra de Dios. Cuidemos nuestra vida y manifestemos la salvación en nuestra vida por medio de las buenas obras. La salvación ya la tenemos. Las obras no son para salvación, sino por la salvación. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy que es jueves, fíjese bien, yo le invito a que el día de mañana viernes, de una forma presencial, invitamos a las mujeres a que vengan a la reunión mensual de mujeres precisamente. Las que están lejos en otras partes la podrán ver por medio de las redes sociales, por YouTube o por Facebook. Pero si usted está aquí en el estado de Aguascalientes, le invitamos, venga a la iglesia. El Señor tiene una palabra preciosa con la que le va a ministrar a través de su espíritu. Hay una convivencia también preparada, preciosa, para todas y cada una de ustedes. Así que el viernes, o sea, el día de mañana, en punto de las 7 de la tarde, le esperamos en la iglesia o bien por medio de las redes sociales. Amén. El día sábado también la noche de oración de 7 hasta la medianoche. Y el domingo, después del culto, nos vamos todos para San Ignacio, si Dios lo permite, para llevar a cabo un evento para que la obra de Jesucristo en aquel lugar siga avanzando. Amén. Así que todos están invitados, ¿verdad?, a esta actividad, hermano, que se ha preparado con oración, que se ha preparado desde hace tiempo, para que la obra del Señor sea confirmada en este lugar y siga creciendo. Amén.
Gloria al Señor. Entonces, fíjese, hoy es día jueves, el día de mañana, ¿verdad? Que los viernes tenemos por costumbre no transmitir, sí se va a transmitir. Es fin de mes y recuerde las actividades de fin de mes. Amén. Entonces, no se las pierda. Venga a la iglesia, ¿verdad? Usted es bienvenido. Venga a la iglesia, ¿verdad? Y que sea el gozo del Señor lo que llene nuestras vidas. Amén. Dios tiene palabra preciosa para cada uno de nosotros. Bueno, entonces, pues sin más por el momento, vamos a cenar rico con la familia, ¿verdad? Y démosle gracias a Dios por todo lo que Él pone en nuestra mesa. Amén, por todo lo que Él nos da. Saludos a la familia Lagunas, hermano Nergel, hermana Lucrecia, aquí en Villa Hidalgo, Jalisco. Saludos a toda la hermosa iglesia de San Ignacio, a toda la iglesia local aquí en Aguascalientes, a la iglesia en Hermosillo, en Oaxaca, en Veracruz, en Celaya, en el Estado de México. A todos los hermanos del Estado de México, que Dios los bendiga, les amamos y qué bendición han sido para cada uno de nosotros. Amén. En Ecuador, con la hermana Sony y Mariano y el hermano Filemón, en Colombia, con estas preciosas personas que están escuchando y recibiendo la palabra, a través de nuestro hermano Jorge, quien ha sido el instrumento para que se abran las cárceles a recibir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, les amamos en el amor del Señor y les animamos a seguir cerca de la palabra de Dios. En Canadá, en Estados Unidos, ¿verdad? El hermano Peter y Neri en Canadá, en Estados Unidos a Blanca y Enrique, ¿verdad? Que Dios los bendiga mucho en California, a Marta y Ariel, a Julia y Alfredo también, ¿verdad? Y adelante, hermanos, vamos a seguirnos esforzando en la gracia en Cristo Jesús. Hermano Frederick en Londres, Dios lo bendiga, ánimo hermano. Hermano Juan Pedro en España, Juan Pedro Narváez, que Dios lo bendiga, hermano, siga adelante confiando en el Señor. Estamos orando por cada uno de ustedes, amén, por sus familias. En Alemania con la hermana Amanda Lars, que el Señor le bendiga, hermana Amanda, les amamos y permanezca firme en el Señor. En Oriente con el hermano Isaac también, que Dios me lo bendiga mucho, hermano, es de grande bendición. Amén. Entonces, hermanos, todos juntos tomados, fíjese bien, por medio de la fe en Cristo Jesús, vamos a avanzar en su obra. Amén. Cobre ánimo en el Señor, levántese en el nombre de Cristo y vamos a predicar, vamos a hacer su voluntad, vamos a sujetar nuestra vida a la voluntad de Dios. Amén. Así que, iglesia, levántate y vamos a trabajar para Él. Bueno, pues que la paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros. Que la comunión con el Espíritu de Dios sea a cada instante en nuestras vidas. Y que la gracia y la misericordia de Dios nos acompañen siempre. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermano. Vaya a cenar, descanse y siga meditando en la palabra de Dios. Mañana, mujeres, 7 de la tarde en la iglesia o por medio de la transmisión. Que Dios los bendiga a todos y una vez más, buenas noches y bendiciones.